Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un auténtico culebrón digno de la mejor serie turca, la supuesta tensión, el posible drama, la incógnita que envuelve la relación entre Francesca Chillemi y Demet Özdemir. Sí, esas diosas de la actuación con las que seguramente muchos de nosotros soñamos. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo un drama detrás de las cámaras? ¿Se odian a muerte o es todo una simple invención de los medios? Pues vamos a desentrañar este misterio, a analizar las pistas, a armar el rompecabezas y a descubrir qué hay de cierto en todo este revuelo. Prepárense para un viaje por el mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y los rumores vuelan. Así que prepara tus palomitas, acomódate en el sofá y acompáñame en esta aventura. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así te aseguras de estar siempre al día con todas las novedades y chismecitos del mundo del espectáculo. *** Introducción, un duelo de divas que enciende pasiones ***. Para aquellos que aún no las conocen, permítanme presentar a nuestras protagonistas. Francesca Chillemi es una actriz italiana, una belleza que ha conquistado corazones en series como Elle Isola di Pietro y Che Dio sei aiuti. Su carisma, su talento y su innegable encanto la han convertido en una de las actrices más queridas en Italia y en varios países del mundo. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos la han consagrado como una figura prominente en la industria. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una estrella turca que ha traspasado fronteras con su talento y belleza. Famosa por sus papeles en Erkencikus, donde enamoró a millones con su dulzura y encanto, y Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad actoral al interpretar un papel mucho más dramático y complejo. Su popularidad es innegable y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito en la televisión turca e internacional. Su belleza, su estilo y su compromiso con su trabajo la han convertido en una de las actrices más influyentes de su generación. Ambas son talentosas, hermosas, exitosas, y aparentemente involucradas en un conflicto. La historia, como un fuego que se propaga rápidamente, comenzó a correr como la pólvora, especialmente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, que especulaban sobre una posible rivalidad entre ambas actrices. ¿La razón? Bueno, parece que el rumor se originó a partir de algunos eventos y circunstancias específicas, que ahora vamos a explorar en detalle. *** El caldo de cultivo, el mundo del espectáculo y sus peculiaridades ***. Primero hablemos del contexto. El mundo del espectáculo y en particular el de la actuación, a menudo es un caldo de cultivo para rumores, especulaciones y, en ocasiones, para dramas dignos de una telenovela. Las actrices, especialmente las que tienen mucho éxito, son objeto constante de comparaciones, críticas y análisis exhaustivos. Se les exige perfección, y cualquier mínima imperfección es magnificada y explotada por los medios. Es muy común que se les adjudiquen rivalidades que en realidad son exageradas o incluso falsas. Los medios de comunicación, en su búsqueda constante de noticias y contenido que atraigan la atención del público, a menudo crean enfrentamientos o tensiones entre las actrices para generar más interés y, por supuesto, más clics. El morbo vende, como bien sabemos, y las rivalidades entre mujeres, especialmente si son hermosas y exitosas, son un tema que siempre genera interés y debate. La industria del entretenimiento, en esencia, es un negocio. Los agentes, los productores y los directores buscan el éxito, y a veces, en la búsqueda de ese éxito, se generan situaciones de competencia y rivalidad. Las actrices, conscientes de esta realidad, a menudo deben lidiar con la presión, las expectativas y las comparaciones constantes. Es un mundo implacable donde la imagen y la percepción pública son fundamentales. *** El cruce de caminos, proyectos similares y las comparaciones inevitables ***. Segundo, el tema de los proyectos. Aunque Francesca Chillemi y Demet Özdemir no han trabajado juntas directamente, sus carreras profesionales se han cruzado de alguna manera. Ambas han tenido un éxito significativo en el mundo de las series y películas románticas. Han interpretado papeles de mujeres fuertes, independientes y a menudo enamoradizas, que han conquistado al público con su encanto y carisma. Esta similitud en sus carreras inevitablemente alimenta las comparaciones.
¿Quién es más talentosa? ¿Quién es más guapa? ¿Quién tiene más éxito? Preguntas que a menudo no tienen una respuesta objetiva y que dependen de los gustos personales y las preferencias del público. Los fans de cada una, por supuesto, defienden a sus ídolas a capa y espada, generando un debate en las redes sociales que en ocasiones se vuelve acalorado y lleno de argumentos. La competencia profesional es inherente a la industria del entretenimiento. Las actrices compiten por los mismos papeles, por los mismos reconocimientos y por la misma atención del público. Esta competencia, en ocasiones, puede generar tensiones y rivalidades, aunque en muchos casos, se trata de una competencia sana y respetuosa. Sin embargo, los medios de comunicación, en su afán de crear drama, suelen exagerar estas rivalidades y presentarlas como conflictos personales. Asterisco asterisco el ojo que todo lo ve, las redes sociales y el poder de la especulación asterisco asterisco. Tercero, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, el papel crucial de las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, son las plataformas donde se cuecen gran parte de estos rumores y donde, a menudo, se amplifican y se propagan. Un simple me gusta en una publicación, un unfollow repentino, un comentario ambiguo o una foto con una indirecta, pueden ser interpretados como una señal de conflicto. En el caso de Francesca Chillemi y de Method Demir, hubo ciertos movimientos en las redes sociales que generaron controversia y alimentaron la especulación. Se rumoreó sobre me gusta no dados, comentarios poco amistosos en publicaciones de una y otra, e incluso se habló de indirectas sutiles en algunas de sus publicaciones. Ojo, esto no es una prueba definitiva, pero sí que alimentó la especulación y generó un debate entre los fans y los medios de comunicación. ¿Son realmente importantes los me gusta y los unfollowers? Pues sí, en el mundo digital, lamentablemente pueden ser interpretados como señales de guerra, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Las redes sociales han cambiado la forma en que consumimos información y cómo interactuamos con las celebridades. Ahora, los fans tienen un acceso directo a sus ídolos, y cualquier acción en línea puede ser analizada y debatida. Esto, por un lado, permite una mayor conexión y cercanía entre las estrellas y sus seguidores, pero por otro lado, también aumenta la presión y la exposición mediática. Asterisco asterisco profundizando en el misterio, las supuestas razones de la rivalidad asterisco asterisco. Ahora, vamos a desmenuzar un poco más la información y a analizar las supuestas razones detrás de esta rivalidad. Aunque no hay una evidencia concreta que lo confirme, se mencionaron algunas posibles causas que, en teoría, podrían haber generado la tensión entre Francesca Chillemi y Method Demir. Una de ellas, como ya comentamos, sería la competencia profesional. Ambas actrices son talentosas, exitosas y tienen una base de fans muy grande. La industria del entretenimiento en ocasiones es muy competitiva, y es común que existan rivalidades entre actrices que buscan los mismos papeles, o que son comparadas constantemente por el público y los medios de comunicación. La ambición, el deseo de destacar y el anhelo de alcanzar el éxito son motores que impulsan a las actrices a dar lo mejor de sí mismas. Esta competencia, aunque a veces puede ser intensa, no siempre es negativa. Puede ser un incentivo para mejorar, para superarse y para ofrecer al público lo mejor de su talento. Otra de las posibles causas que se mencionaron, aunque con menos fuerza y menos evidencia, serían las relaciones personales. No hay nada confirmado, pero se sugirió que ambas actrices podrían haber tenido algún tipo de conexión, directa o indirecta, con la misma persona. Esto, por supuesto, es solo un rumor, pero en el mundo del espectáculo, estas cosas ocurren más de lo que imaginamos. Las relaciones amorosas y los conflictos sentimentales son temas que siempre generan interés y morbo en los medios. Cualquier relación, por muy breve que sea, puede generar rumores y especulaciones, y las actrices, como cualquier persona, no están exentas de vivir estos conflictos. Asterisco asterisco la verdad detrás del espejo, ¿realmente existe una tensión? Asterisco asterisco. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente existe una tensión entre Francesca Chillemi y Method Demir? Pues la verdad es que es muy difícil saberlo con certeza. No hay pruebas concretas que demuestren una rivalidad abierta y declarada. No ha habido declaraciones públicas en las que alguna de las dos actrices haya confirmado un conflicto. Y como mencioné, muchos de los rumores se basan en interpretaciones de acciones en redes sociales y en especulaciones de los medios. Lo más probable es que, como suele pasar en estos casos,
se trate de una mezcla de exageraciones mediáticas, especulaciones de los fans y, quizá, un poco de competencia profesional. Es decir, puede que exista una leve rivalidad, pero que en ningún caso se trate de un conflicto abierto y público. Es importante tener en cuenta que las actrices, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. No tienen que estar de acuerdo entre ellas, o ser las mejores amigas. Pueden simplemente ser colegas, o incluso ni siquiera conocerse. Y aún así los medios y los fans insisten en crear una narrativa de rivalidad que puede ser muy perjudicial para su imagen y para su carrera. Las actrices a menudo son víctimas de la presión mediática y de las expectativas del público. Se espera que sean perfectas, que se lleven bien con todo el mundo y que siempre estén disponibles para los medios. Sin embargo, tienen derecho a su vida privada, a sus relaciones personales y a no sentirse obligadas a mantener una imagen pública que no se corresponde con la realidad. En definitiva, lo más sensato es tomarse estos rumores con cautela. Disfrutar de las series y películas de Francesca Chillemi y de Method Demir, sin necesidad de crear una rivalidad inexistente. A veces es mejor no creer todo lo que se dice y dejar que las actrices vivan sus vidas en paz. *** Análisis final, desmontando el mito de la rivalidad ***. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Bueno, creo que hemos analizado los puntos clave. La supuesta tensión entre Francesca Chillemi y de Method Demir, como suele pasar en el mundo del espectáculo, se basa en rumores, especulaciones y exageraciones. No hay pruebas concretas que confirmen una rivalidad real. Lo más probable es que se trate de una combinación de competencia profesional, interpretaciones de acciones en redes sociales y un poco de morbo mediático. Es decir, la industria del entretenimiento es compleja y competitiva, y los medios de comunicación a menudo explotan estas dinámicas para generar interés y atención. Es importante recordar que las actrices son seres humanos, con sus propias vidas, emociones y aspiraciones. No son marionetas que deban cumplir con las expectativas del público y de los medios. Tienen derecho a su privacidad, a su libertad y a elegir cómo quieren relacionarse con los demás. *** Recomendaciones finales y reflexiones ***. Así que amigos, espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente existe una rivalidad entre Francesca y Demet? ¿O piensan que todo es una invención de los medios? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. La caja de comentarios es suya. Y por favor, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, para que también se enteren de este chismecito. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. *** Consideraciones adicionales, un vistazo al futuro ***. Es importante destacar que independientemente de la veracidad de los rumores, la industria del entretenimiento está en constante evolución. Las redes sociales, el acceso a la información y la forma en que consumimos contenido están cambiando rápidamente. Las actrices y los actores, por lo tanto, deben adaptarse a estas nuevas dinámicas y aprender a gestionar su imagen pública de manera efectiva. En el futuro es probable que veamos más debates sobre la privacidad, la salud mental y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. También es probable que veamos una mayor conciencia sobre la importancia de la diversidad, la inclusión y la representación en la industria del entretenimiento. Es fundamental que como espectadores seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Debemos recordar que las actrices y los actores son seres humanos, con sus propias historias y experiencias. *** El papel del público, cuestionando el morbo ***. Finalmente es importante reflexionar sobre el papel del público en la perpetuación de estos rumores y dramas. ¿Por qué nos interesa tanto la supuesta rivalidad entre actrices? ¿Qué buscamos en estas historias? ¿Es el morbo, la curiosidad o la necesidad de encontrar algo en común con las celebridades? Es importante cuestionar nuestras propias motivaciones y ser conscientes del impacto que nuestros comentarios y acciones pueden tener en la vida de las demás personas. Debemos aprender a respetar la privacidad de las celebridades y a no alimentar rumores infundados.
En lugar de enfocarnos en la supuesta rivalidad entre Francesca Chillemi y Demet Özdemir, podemos concentrarnos en su trabajo, en sus talentos y en su capacidad para entretenernos y emocionarnos. Podemos disfrutar de sus series y películas sin necesidad de crear un drama innecesario. En última instancia, la elección es nuestra. Podemos seguir alimentando el morbo y la especulación, o podemos optar por una postura más respetuosa y consciente. La elección es nuestra, y el futuro del espectáculo está en nuestras manos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otros misterios y chismecitos del mundo del espectáculo. Hasta pronto.